Pueden tomar asiento, hermanos. Paz de Cristo para todos en esta mañana. Qué bendiciones poder estar con ustedes aquí, compartiendo las alabanzas, las melodías. Canta muy bonito. Excelente la alabanza para el Señor. Y bueno, una bendición estar aquí. Le agradezco al pastor por su invitación. Y bueno, y mi esposa también está acá y nos alegra compartir con ustedes esta mañana. Contentos, muy contentos de poder, vuelvo y reitero, estar acá. La palabra del Señor dice así: ¿qué es el hombre? Salmo 8. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y de dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cuál es tu estrechez, tu intimidad con Él en este tiempo tan difícil que vivimos? ¿Estás agradecido con Dios con todo lo que te da y te muestra todos los días? Dios todos los días nos muestra su misericordia y sus bondades. Dios nos ha puesto en lugares altos y somos privilegiados de estar acá, hermanos, porque muchos no pueden estar hoy aquí. Muchos hoy están en un hospital, muchos están en un velorio, muchos están en otras cosas menos buscando de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de estar aquí hoy, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado de una forma tan grande y tan poderosa, que por eso podemos decir que somos de Él y somos de Él. Somos de Él. Dios tiene todo bajo control. Lo que pasa es que la gente hoy en día no se ha dado cuenta de que tenemos un Dios que nos regala el sol, que tenemos un Dios que nos regala el aire, que tenemos un Dios que nos lo provee todos los días. Tú abres tu nevera y encuentras la nevera llena. Tú vas a tu casa y tienes un techo donde te cubre del sol y de la lluvia y acobijas. Todo te lo ha regalado Dios. Todo nos lo da Dios. ¿Qué es el hombre? Dijo David, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas? ¿Y por qué te preocupas por él sabiendo que a veces somos malagradecidos? Si a veces sacamos a Dios del closet cuando lo necesitamos y cuando ya Él nos hace el milagro, volvemos y lo guardamos. Eso es el hombre a veces. Pero esa no es la palabra el día de hoy. Esa era la introducción. Aleluya. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 10. Esto trata, hermanos, de Pablo. Pablo fundó la iglesia en Corintio y la fundó sobre unos fundamentos de humildad, de sencillez. Un hombre entregado a la iglesia, a las cosas de Dios. Pero hubieron hombres engañadores que estaban provocando una división y haciendo mucha resistencia
a la autoridad de Pablo. Él los confrontó y desafió su razonamiento y sus pensamientos. Por eso Pablo declaró: porque las armas nuestras no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. En este contexto, derribando fortalezas se refiere a derribar muros de resistencia en la mente de las personas. El yo creo, el a mí me parece, estoy seguro, esos son fortalezas. Porque dentro de nuestra mente queremos hacer lo que yo creo y lo que a mí me parece que son así. Y a estas personas que estaban en contra del Pablo, le parecía que Pablo no hacía las cosas bien. No, Pablo no puede poner al hermano tal, no puede hacer ayunos, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. A mí me parece que las cosas son mejores así, porque son mis pensamientos y son mis razones. Porque a veces nosotros queremos pelear contra las razones de Dios y con los pensamientos de Dios. A veces queremos hacer lo que a mí me parece, lo que a mí me agrada, lo que yo creo y mis cosas, no como Dios quiere hacer las cosas. Y esta gente se fue en contra de Pablo, y fuera de eso le decían a los demás miembros de la congregación: no le hagamos caso, no es así. A mí me parece que debe de ser así. Es más, no atendamos más a Pablo. Hagamos una reunión y digámosle que no, las cosas no deben de ser, son como a nosotros nos parece. No respetaban la autoridad delegada puesta por Dios en ese lugar. Ellos querían hacer sus propias cosas. A veces nosotros, hermanos, queremos pensar por Dios, razonar por Dios. Por eso es que a veces nos va mal, porque a veces Dios quiere hacer cosas diferentes en la vida de cada uno, pero Dios quiere entrar en tu pensamiento y en tu razonamiento. Derribar fortalezas se refiere a derribar muros de resistencia a la mente de las personas. Yo creo, a mí me parece. Vea, hermano, en este tiempo la gente no le cree a Dios. La gente no quiere caminar con Dios. Porque yo creo que más adelante puedo buscar de Dios cuando esté viejito. Porque yo pienso que no es el día para ir al culto ni buscar de Dios todavía. Porque yo creo que no es hora de orar ni de ayunar. Yo creo que es hora de ir al estadio a ver fútbol. Yo creo que es mejor prender la pantalla de Netflix y verme una serie día y noche y trasnocharme las 24 horas viendo una serie hasta que me la termine de ver. Yo creo. Yo pienso que Dios todavía me espera cuando yo quiera ir. Yo creo, yo pienso, es mi pensar, es mi decisión. No es tu decisión, es la decisión de Dios lo que quiere hacer contigo hoy. Transformar tu vida, cambiar tu familia, cambiar tus hijos, pero depende del pensamiento de Dios, no del pensamiento suyo ni la razón suya. No es su razón ni sus pensamientos. Pablo se dio cuenta que la batalla era espiritual. Él había fundado la iglesia en Corinto en humildad, en mansedumbre de Cristo. No se había enseñoreado de la gente tratando de impresionarlos con una personalidad abrumadora o un estilo de oratoria. Pablo era una persona humilde y mansa. El poder descansaba en el evangelio que él predicaba.
Y él sabía mucho. Los que leen la Biblia saben que sí. Pablo, una persona que sabía la Torá desde el principio hasta el fin. Era un hombre que estudió, era un hombre estudiado. Tenía una buena palabra. Pero él no se basaba en lo que él aprendió ni en lo que él sabía. Él sabía que Dios había cambiado su mente, había cambiado sus pensamientos. Él había puesto todo en las manos de Dios. Por eso dice la palabra, el poder descansaba en el evangelio que él predicaba, porque él predicaba lo que Cristo le mandaba a él que dijera y quisiera. Era Cristo que lo dirigía. Era Cristo que le decía, métete por aquí, y él se metía por aquí. Habla esto, y él hablaba esto. Di aquello, y él lo hacía. Ve a tal lugar, y él iba a ese lugar, porque Dios lo dirigía, porque eran los pensamientos de Dios, no el pensamiento de Pablo. No era Pablo, no era sus cosas. Él había dicho, pues hay una palabra que dice en la Biblia, ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, o sea que Dios tiene el control de mi mente, de mi cuerpo y de todo. De todo. O sea que Él es el que maneja mi cuerpo, maneja mis pensamientos y maneja mi razón. No mis razones. No mis razones. Es que yo no voy a la iglesia porque es que no me saludan. Es tu razón. Es que yo no voy al culto porque es que tal vez nadie me va a mirar, o tal vez nadie se va a dar cuenta que yo llegué. Es tu razón para no venir al culto. Es tu pensamiento, es lo que tú piensas, es lo que tú crees. Por eso Romanos capítulo 1 verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo dependía de las armas espirituales de guerra que tenían el poder de Dios para derribar fortalezas. No se basaba en estrategias y sabiduría humana, sino en el poder el poder proporcionado por el Señor. Hermano, ustedes saben que nuestra guerra no es contra carne ni sangre. ¿Cierto que sí? Usted lo sabe. Efesios capítulo 6 verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. El enemigo siempre te va a poner a ti, te va a decir, no vayas. Te manda, te dice, ¿para qué vas a ir hoy? ¿Para qué vas a ir hoy? Ve entre 8 días. ¿Para qué vas a ir al ayuno? Quédate mejor descansando. Toda la semana descansa, toda la semana te levantas temprano. ¿Para qué vas a madrugar? ¿Para qué vas a ir a la vigilia? Te manda toda esa cantidad de cosas, porque esto se trata de algo espiritual. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de esto. Debido a su humildad, estos falsos maestros lo juzgaron por su presencia externa, encontrándolo tímido y poco impresionante. Pablo le tocó enfrentar esos pensamientos contrarios a la verdad de la palabra de Dios. Son como muros mentales de resistencia, una fortaleza como el orgullo. El intelectualismo había exaltado su pensamiento, había exaltado sus pensamientos y los habían enceguecido a la verdad de la cruz. Se habían convertido en una locura para estos rebeldes espirituales. Pero para Pablo sabía que tenía el poder de Dios y dejar que el Espíritu Santo remodele los pensamientos, las actitudes del corazón. Pero la clave de Pablo fue confiar en el poder de Dios y no en el de él. Nosotros tenemos que confiar en Dios, que Dios es el que cambia a las personas, que Dios es el que transforma la vida de la gente. No soy yo, no es como yo creo que debo de hacer las cosas,
Es como Dios tiene que hacer las cosas. ¿Y cómo las hago? ¿Y cómo las busco? En oración. Porque cuando yo me meto en oración y me meto en ayuno, Dios me habla. ¿A dónde? A mi mente y a mi razón, y me dice qué hacer y cómo hacerlo y por dónde meterme. No por donde yo quiera meterme ni por donde yo quiera ir. No, es donde Dios, es como Dios quiere hacer las cosas. Es como Él siempre las ha querido hacer. Siempre las ha querido hacer. Le pongo un ejemplo. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él dejó toda su familia. Él no pensó en él. Voy a dejar a mi familia, voy a dejar mi tierra, voy a dejar mi parcela, voy a dejar los marranitos, las gallinitas, voy a dejar todo. Ay, qué pesar. No, yo no lo voy a hacer. El Señor sabe que yo no lo puedo hacer. No, él confió en el Señor. Él confió en el pensamiento de Dios y en la razón de Dios, y salió de su tierra y se fue por donde el Señor lo mandó. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de Dios los que dirigen. Dios es el que dirige la iglesia. Dios es el que dirige al pastor. Dios es el que dirige los diáconos. Dios es el que dirige los líderes. Es Dios el que dirige. No soy yo, hermano. Es que esto es de Dios. Esto no es del hombre. Esto no es del hombre, hermano. O si no, muéstrame las manos con sus clavos, o los pies, o muéstrame la corona de espina en su cabeza, hermano, o los latigazos. Pero esto es de Dios. Esto es de Dios. Fuente de verdad le pertenece a Dios. Porque hemos sabido y hemos entendido que los pensamientos los dirige Dios. Y cuando dejamos que Dios nos dirija, la gloria de Dios se ve, se manifiesta. Por eso la iglesia está así como está hoy. Por eso es que muchos nos envidian hoy en día. Es que fuente de verdad aquello, es que fuente de verdad lo otro. Claro, porque hemos dejado que Dios nos dirija. Por eso estamos en Argentina, por eso estamos en Costa Rica, por eso estamos en México y en Japón, y venimos creciendo. Venimos creciendo. Pregúntenle al pastor. Ayer nos presentaron al pastor de Argentina. Ya hay fuente de verdad en Argentina. Porque Dios es el que dirige. Dios te dice: métete por el mar rojo, que yo voy a abrir las aguas. Yo me meto con los ojos cerrados, porque es Él el que dirige. Él es el que se mueve en medio nuestro. Solamente dejemos que Él lleve nuestros pensamientos. Porque aquí hay hermanos, hay jovencitos que están pensando por ustedes mismos. Y a uno le duele. Por eso el hermano Robin lloraba ahorita cuando vio al hermano, que yo no sé quién fue el hermano que entró por ahí, que se puso a llorar. Porque cuando uno siente el amor de Dios, cuando uno siente eso y ve a alguien que regresa, uno se alegra. Porque eso es el pensamiento de Dios. Eso es el amor de Dios. Se contagia, se pega, se mete en las venas, en los huesos, en los huesos, y hace sentir eso. Porque Dios dirige. Dios dirige el barco, no soy yo. A mí que me diga: coja el mástil y córralo para allá, coja esta cuerda y tírala para acá. Yo lo hago. Métase por aquí, que tranquilo, que nada le va a pasar. Yo lo hago. Porque Él es el que dirige todo. Él todo lo hace. Aleluya. Gloria al Señor. Pablo nos indica que debemos destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. El hombre le gusta construir argumentos como fortalezas alrededor de sus pensamientos. Debemos destruir todo argumento para poder llevar cautivo el pensamiento. Mis argumentos deben ser desechados. En la guerra espiritual debemos tomar por asalto las fortalezas antes de poder llevar cautivo el pensamiento del hombre a la obediencia de Dios. La palabra altivez
del verso 5 es edificio alto. Desde el punto de vista de Dios, el razonamiento humano es como un rascacielos que obstruye el conocimiento de Dios. Claro, porque tenemos tantos razonamientos y tantos pensamientos que como que tapamos la vista de Dios. Y Dios queriendo entrar y decir: no, déjeme, que yo quiero pensar. Yo quiero que usted piense como yo pienso. Por eso es que el Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, y mis caminos no son tus caminos. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros tiramos para un lado diferente, y Dios queriendo decir: tire por aquí, hermano, no tire para acá, tire por aquí. Por eso dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Claro, si casi nosotros no pensamos como Dios. ¿Sabe por qué? Porque nos falta más. Nos falta más búsqueda, más intimidad, más relación. Por eso a veces el hermano Samuel dice: es que el Señor me habló. Sí, el Señor habla, no que habla así palpablemente. Pues no soy el hermano Rogelio, pero uno siente cuando Dios le habla a uno al corazón y a la mente. Le dice a uno: haz esto por aquí. Y uno dice: sí, es por aquí. Y Dios confirma las cosas. No es como yo creo que son. Estamos erróneos y equivocados. Iglesia, dejemos que Dios dirija. Y vamos a ver la gloria de Dios en el poblado. Vamos a ver que muchos se van a convertir. Y vamos a ver que los jóvenes van a venir, que nuestros niños van a llegar, familias enteras, todo va a llegar, porque todo lo dirige Dios como quiera y cuando quiera y a la hora que quiera Él lo hace. Él quiere dirigir nuestra vida y nosotros no hemos dejado que lo haga. A veces nos sentimos frustrados y decimos: ¿por qué no pasa esto, Señor? A veces queremos ver que Dios traiga una cantidad de personas a la iglesia, pero todo lo hacemos es con nuestras fuerzas y nuestros pensamientos. Señor, yo lo hago así, yo quiero hacerlo así. No, métase con Dios a ver qué es lo que Dios quiere que se haga, qué es lo que hay que hacer. Y todo empieza también por el buen líder. No solamente el pastor, porque yo sé que el pastor ora día y noche, porque yo sé que debemos de tener intimidad con Dios profunda, meternos a esa cámara secreta para que Él nos diga qué hay que hacer. No es lo que usted quiera hacer, no es lo que usted piense, es lo que Dios quiere. Es cuando el hombre comienza a argumentar sus pensamientos. Por lo tanto, no es libre de obedecer a Dios, puesto que la obediencia es un asunto del pensamiento. Todo argumento debe ser enfrentado con armas espirituales, es decir, con el poder de Dios. Es Dios quien combate contra nosotros, porque nos hemos convertido en sus enemigos. Satanás emplea toda clase de argumentos para esclavizarnos, a fin de que en vez de dejarnos aprender por Dios, lo convirtamos en enemigos suyos. Nos convirtamos en enemigos suyos. El diablo anda, primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Usted se ha visto National Geographic, se la ha visto. Y usted ha visto qué hace el león cuando va a coger su presa. Se va así despacio, sigiloso, y cuando la presa está descuidada, se lanza y no lo suelta hasta que lo despedaza todo.
todito. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Querido amigo, querido hermano, querido joven, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás andando? ¿Te estás descuidando y el diablo te viene comiendo poco a poco? Porque tú has dejado que el diablo entre a tu mente y te diga: todavía no es el tiempo de que andes con Dios. Vive la vida, deleítate en este tiempo, todavía hay mucho tiempo. No te preocupes, que hay oportunidad el día de mañana. No te preocupes. Tranquilo, sigue en tu desorden. Y el diablo todos los días te quita una pierna, te quita un brazo, te quita un ojo, después cauteriza la mente y todo te parece normal. ¿Sí o no? Todo le parece normal, normalito. Estamos en un tiempo tenemos que ser liberales. Es que el cristianismo hoy en día tiene que ser así, porque si no, todas las iglesias no se llenan. Pues, hermano, es que no se llene. Aquí necesitamos gente temerosa de Dios. Necesitamos personas que busquen de Dios. Necesitamos personas que piensen como Dios piensa, como Dios quiere. Líderes entregados a Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. El diablo nos mete mentiras en la cabeza, nos engaña. El diablo nos pone a pelear entre nosotros mismos. Y pone a pelear, y nos pone a pelear dentro de nuestra familia también. Por eso es que a veces hay problemas en los hogares. Esas son las artimañas del diablo. Y te pone disensiones. Usted no ha visto que a veces la esposa le dice a usted: mi hijo, el Señor me habló y me dice que no te metas por este lado porque te va a ir mal. Y usted le dice: deja de ser metida, déjame que soy yo. Yo soy el que voy a perder la plata. ¿Se ha escuchado? Y usted le dice: mi amor, el Señor, no me parece que es por aquí, Dios me dice que es por acá. Y dice: pues déjame a ver. Y cuando le pasa, la señora le dice: ¿sí vio? ¿Sí vio? Y usted le dice: sí, mi amor, sí vi. Y ya perdió la plata. ¿Sí o no? Porque a veces Dios también utiliza a nuestras esposas también para que nos dirija, para que nos ayude. Pero a veces queremos dejar a nuestra esposa a un lado y hacer nuestras propias cosas. Amén. Es cuando el hombre comienza. Bueno, ya. Todo argumento debe ser enfrentado con armas espirituales, es decir, con el poder de Dios. Isaías capítulo 5 verso 8 dice: porque mis ideas no son como las de ustedes y mi manera de actuar no es la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes, dice el Señor. En Génesis capítulo 3 hay una ilustración muy bonita. Habla de Eva, una mujer muy hermosa. No sé, por aquí valga la coyuntura. Están estudiando ellas, ¿cierto? Están hablando de la mujer en el Instituto Bíblico. Es algo muy especial. Es una coyuntura y suavecita. Ilustra un poco lo que hizo Satanás con Eva. Ella, al ver que el árbol era bueno para comer, respondió con un argumento: no escucho a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho: no vayan a comer del árbol que está en medio del huerto, porque si comen del árbol que está en el huerto, sus pensamientos se van a abrir, ¿cierto? Y entonces el diablo dice: Eva, eso es mentira. Usted come del fruto y va a ser igual a Dios. ¿Sí se acuerdan? Pero Eva como que en ese momento dijo: no voy a escuchar entonces a Dios, voy a hacer las cosas como a mí me parece.
y voy a hacer y voy a comer del árbol. Y se dejó involucrar del diablo y fue y comió del árbol, porque tenía su razón. Cuando prevalece la razón, el pensamiento del hombre cae en una trampa. Cuando usted tiene que, usted a veces dice: es que yo tengo la razón de las cosas. Es que yo digo que las sillas deben de ir así y así, una encima de la otra, y los hermanos se van sentando encimita. Esa es mi razón. Y otro hermano dice: no, hermano, es que así no se pueden sentar los hermanos porque se van a caer. Es mejor que se sienten así como están, para que haya una mayor uniformidad y se sientan cómodos. Pero el hermano dice: no, es que es mi razón, es como yo creo, es como yo pienso, y como yo pienso y yo creo, así se hace. Yo soy el pastor, así mande bien o así mande mal, yo soy el pastor. No, es como Dios manda hacer las cosas. Es como Dios quiere hacer las cosas. Me voy a adelantar. Mano, ¿hasta qué horas es? Ya voy a terminar. Por último, me voy a adelantar un poco. En la ley mosaica establecía que el arca debía ser llevado por los levitas. ¿Sí saben? ¿Cierto? Pero los filisteos la devolvieron poniendo en una carreta tirada por vacas. David, al transportar el arca a su ciudad, no consultó a Dios. En vez de eso, actuó según su propio parecer y ordenó que el arca fuera llevada en una carreta. Pero los bueyes tropezaron y el arca comenzó a caer. En ese momento Usa extendió su mano al arca de Dios y lo sostuvo. En el acto cayó muerto, herido por la mano de Dios. Hermano, todos sabían, o todos sabemos, que el arca tenía que ser llevada por los levitas, por los sacerdotes en sus hombros. No podía ir en una carreta, ni menos arrastrada por vacas. David lo sabía, porque si David era rey, sabía también esto. Pero él dijo: no, pues que sigan llevando la carreta, que sigan llevando el arca en la carreta con sus 2 vacas, porque a mí me parece que va más cómodo y va bien. A mí me parece que las cosas van así bien. A mí me parece que la iglesia está muy bien así como está. A mí me parece que los hermanos están así bien como vienen. A mí me parece, y yo creo que las cosas deben de seguir así. Nada hay que cambiarlo. Pero Dios dice: hay que cambiar. Pero Dios dice: hay que cambiar de estrategias. Hay que mirar otras cosas. Hay que dejar que yo mueva. Hay que dejar que yo decida. Es que las cosas son así. Los levitas tienen que llevar el arca en sus hombros, no una carreta. Pero David dijo: es que a mí me parece que es así. A mí me parece que es así. Uno le dice a los músicos de mi iglesia, no de acá, es que no, muchachos, hay que llegar temprano a la iglesia. Hay que llegar 1 hora antes, porque en la iglesia, pues aquí, porque tienen que mover todo esto, pero en la iglesia no. Tienen que llegar 1 hora antes o 2 horas antes para organizar instrumentos, organizar sonido, ultimar detalles. Y más de uno dice: sí, yo llego. Llegan a las 10:15, 10:30. Entonces cuando llegan a esa hora, yo les digo: ay, hermano, usted llegó muy tarde, hoy no toca. Es que a mí me parece, pastor, que es que llegamos muy temprano. Es que a mí me parece, pastor, que usted es muy exagerado. Así me dicen. Yo le digo: no, es que no es eso. Es que para usted dar una buena alabanza, primero métase con Dios. Para usted ser dirigido por el Espíritu Santo, deje que Dios lo dirija. Deje que Dios se mueva, pero por medio suyo. Que Dios mueva sus manos, su teclado, hermano. Que Dios mueva sus tambores. Que el Señor toque, que el Señor por medio de su voz salga palabra. Que por medio de su voz la alabanza se mueva. Que el Espíritu Santo toque por medio de todo lo que usted
aquí, pero que sea Dios dirigiendo. Que sea Dios. Que sea Dios. ¿Sabe qué le pasó a Pablo ya para terminar? Pablo iba para Damasco y él llevaba sus argumentos y sus pensamientos. Tenemos que capturar a todos los cristianos. Tenemos que parar que sigan hablando de Cristo. No más, tenemos que encarcelarlos a todos. Pero cuando iba para Damasco, una luz vino sobre él y él cayó. Y cuando se encontró con la autoridad de Dios, sus pensamientos cambiaron, su razonamiento cambió. Todo en su vida cambió y empezó a caminar como Dios le mandaba que hiciera. Yo los invito a que estén en pie, hermanos. No son mis pensamientos, no es mi razón, es la razón de Dios. No son mis ideas, porque yo no hago nada. Yo no me muevo si no es por Él. Es Dios el que dirige mi familia. Es Dios el que dirige mis hijos. Es Dios el que dirige la iglesia. Es Dios el que se mueve. Es Dios el protagonista de todo. Es Dios, hermano. Dios es el protagonista, no es usted ni soy yo. Es Dios. Es Dios el protagonista de todo. Es Dios, mi hermano querido. Es Dios. Es Dios el que dirige. Es Dios el que me muestra cómo debo de manejar mi familia. Es Dios el que dirige mi juventud. Es Dios el que dirige a mis hijos. No son nuestros pensamientos, muchachos, hermanos. Hoy es el día de salvación también. No es cuando usted desee, porque no sabemos si mañana llegamos. Es hoy. Dejemos que Dios siga dirigiendo. Dejemos que Dios siga llevando la batuta como siempre lo ha hecho. Él le decía a Moisés, métete por aquí se metía. Le decía a Moisés, toca la roca para que brote agua de ella, y el agua brotaba. Todo. Si usted se lee la Biblia, todos los grandes líderes se dejaban dirigir por Dios. Todos. Y los que no hacían caso caían en el pez y se los llevó hasta el fondo, como Jonás. Porque él quería hacer lo que él quería. No, yo no voy a ir. Él decía, yo no voy a ir a Nínive. ¿A qué voy a ir? Y el Señor le decía, sí tienes que ir, porque tienes que predicar allá. Y él decía, no voy a ir, no quiero ir. Ah, ¿no quieres ir? Tome para que lleve. Y después lo vomitó. Sí, Señor, ya voy para allá, voy corriendo. Oh, Nínive, te tienen que arrepentir, porque en 40 días el Señor va a destruirlo. Y ahí sí tuvo que hacer caso. Hoy le digo a ustedes, hermanos, caminemos, metámonos con Dios, que la presencia de Dios nos llene a todos, que seamos dirigidos por Dios, para que la gloria de Dios baje y descienda y queme y transforme y que guíe nuestras vidas, porque Él sigue siendo Dios todavía. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
esta mañana, esta tarde ya. Alguien que quiera depositar su confianza en Dios. Alguien que quiera decir: Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiero que tú dirijas mi vida. Quiero que tú cambies mi forma de pensar y de actuar. Quiero que tú te manifiestes. Quiero ver tu gloria. Por eso a veces no vemos la gloria de Dios. Por eso ya casi no vemos enfermos sanados. Por eso es que vemos tantas familias destruidas. Porque hoy en día ya es el divorcio antes de Dios. Deje que Dios dirija su barco. Deja que Dios dirija. ¿Quién quiere venir? Aquí está Dios. Dios perdona todo, hermano. Yo amo a mi Cristo. Usted no sabe cuánto lo amo, porque he aprendido y todos los días le digo: Señor, toma mis pensamientos, toma mis razones, porque yo no valgo nada. Si tú no estás conmigo, yo no soy nada. No tengo nada, y lo que tengo es porque Él me lo ha dado. Él me lo ha regalado. Él tiene el control de mi vida. Y yo le digo a Él: Señor, toma el control de mi familia y de mis hijos. Eres bueno. Eres bueno. Eres tu Dios, eres mi Dios. Hable con Él. Dígale: Señor, hoy llevo cautivo mis pensamientos. Hoy pongo mis pensamientos en ti, mi razón en ti. Yo no valgo nada. Yo soy un gusano. Solo tu misericordia y tu amor, la gracia, me tiene aquí hoy. Iglesia del Poblado, Dios ama esta obra tanto. Usted no se lo imagina cuánto nos ama. Pero deja que Dios dirija. Que Dios dirija tus manos, pianista. Que Dios dirija, que el Espíritu Santo mueva ahí. Que el Espíritu Santo ministre. Es Dios. Él sigue siendo Dios. Arriba en el cielo, abajo en la tierra, y debajo de la tierra sigue siendo Dios. Hable con Él. ¿Qué quiere decir?